Buenos días, feliz sábado. Nos hubiera gustado encontrarnos en la iglesia, pero a veces las circunstancias nos determinan a tomar decisiones que no quisiéramos. Es por prudencia, por lo que hemos decidido que este mes de septiembre la iglesia va a estar cerrada, pero no dejaremos de ser iglesia. Y damos las gracias al Señor, primero por estar bien, y segundo porque podemos todavía unirnos, llegar unos a otros mediante los medios informáticos. Os invitamos en esta mañana a rendir culto al Señor juntos. Para empezar, nos unimos alabando mediante el himno Padre Amado. Para esta mañana os proponemos acercarnos a la palabra de Dios desde las parábolas del sembrador. Prácticamente solamente utilizaremos dos de ellas, pero es un modo en el cual el Señor Jesús ilustró la realidad del reino de Dios cuando Él estaba entre nosotros y enseñaba a la gente de una manera directa. Hoy día lo sigue haciendo desde su palabra. Así que hoy hablaremos de las parábolas del sembrador, siendo el propio Dios el que se identifica con el sembrador. No antes de ello, queremos compartir con ustedes el hecho de que este año ha sido un poquito difícil poder decidir si íbamos o no íbamos a nuestro país, pues la situación era compleja y muy cambiante. Gracias a Dios, y digo gracias a Dios no literal, no carente de algo muy perceptible, porque el día lunes nos faltaban 2 para salir. Fue muy curioso. Por la mañana, a las 7:50 de la mañana, una hermana de la iglesia de Madrid, que dejamos hace un año, le escribió un mensaje a Claudia diciendo que había sido impresionada para orar por nosotros y además le puso un salmo, el Salmo 121, a las 7:50 de la mañana.
El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es todo el Salmo, pero al final, los versículos 7 y 8, dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Claudia me dijo cuando lo recibió, de hecho yo estaba en Castellón, ella estaba en Valencia, que le llamó la atención ese versículo, el de la entrada y la salida y que Dios estaría con nosotros. Pues sobre las 9 y algo nos enteramos que había cambiado la normativa y que España entraba en la lista de los países que tenían que hacer cuarentena cuando llegaban a Rumanía. Pues ante eso decidimos sencillamente que no íbamos a ir. Pero curiosamente y sorprendentemente, hasta por la noche cambiaron la normativa, sacaron solamente a España de esa lista y nuevamente cambiamos de opinión que íbamos a ir, pero con la duda, porque la semana que viene ya podían cambiar nuevamente y quedarnos ahí bloqueados. Pero tomamos esa promesa del Señor como real. Entonces dijimos, nos vamos a ir y volveremos con bien. Y gracias a Dios, nos fuimos y volvimos con bien. Pues quiero proponeros ver un poquito en unas imágenes esta realidad de Dios que tiene que ver con el sembrador. Dios ilustró en muchas ocasiones a través de la tierra y de los frutos de la tierra sus bendiciones. Nosotros hemos podido disfrutar mucho de frutas. Había unos melocotones fantásticos, manzanos, uvas, diferentes tipos de manzanas, ciruelas, pero voy a hacer aquí un inciso y decir algo. Allá por el año 2011, tomamos una decisión, Claudia y yo, que haríamos caso a lo que el Espíritu de profecía indica para el tiempo del fin. Así que nosotros decidimos hacernos una casita en un pueblo, donde hubiese un trozo de tierra fértil con agua fácil de sacar y donde en algún momento pudiéramos ir si fuera el caso. Después de eso decidimos plantar árboles y las imágenes que ven son esos árboles que en unos cuantos años ya están dando muchos frutos. También por ahí, si podéis ver en el jardín, hay unas cuantas cajas con abejas que mi suegro las cuida y nos da miel. Perales, la verdad que este año fue diferente. A pesar de lo que hay en el mundo de esa pandemia, la tierra todavía mostró la bendición de Dios. Y para que se vea que esto sí es verdad y no lo he sacado de internet, me he sacado una foto con estos melocotones fantásticos. Pero lo que quiero decir es que nuestro Dios es un Dios que hace planes para con nosotros. Hace planes para el mundo. Y el Señor Jesús ilustró claramente cómo iban a darse las cosas. Es más, y esto sorprende, el Señor Jesús habló del reino de los cielos a la gente como algo inmediato, algo que iba a ocurrir rápidamente. De hecho, la gente de aquella generación creyó que el reino de Dios se instituiría inmediatamente. Pues quiero deciros que las promesas de Dios se mantienen en pie, pase lo que pase. Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, dijo Dios, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y así es hasta el día de hoy. Dios cumple su promesa, lo que dice su palabra es la verdad, realmente la verdad. Así que
vamos a acercarnos un poquito a estas dos parábolas, a las del sembrador. No nos vamos a dedicar a ver todos los detalles, pero sí buscaremos algunas conexiones directas con nuestro tiempo. Si buscamos en la palabra, nos vamos a Lucas, capítulo 8, y de aquí vamos a ver varios textos que a nosotros nos interesan. El versículo 5 es donde empiezan las declaraciones del Señor Jesús, y se las dio, dice, a una gran multitud, El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y después de nacer se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía con fuerte voz. Yo no sé si podemos imaginarnos al Señor Jesús el ímpetu que ponía en lo que estaba diciendo, porque después de declarar esta parábola, Él dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, y dice con fuerte voz. El Señor Jesús quería que la gente entendiese lo que Él decía. Quería despertar el interés por los mensajes de Dios. Hoy nos encontramos en una situación muy parecida. Y hay algo que ha captado completamente la atención del mundo. Solamente se habla de una cosa y todo es dentro de ese contexto, que es el contexto de la enfermedad. ¿Es tu vivencia igual? ¿Has dejado de ver el mundo con los ojos de Dios? ¿Has dejado de conectar con Dios? ¿Has dejado de buscar en la palabra de Dios aquello que Él tiene para nosotros? Fijaos, el Señor Jesús, en el versículo 9, recibe de parte de los discípulos la pregunta, ¿qué significa esta parábola? Él dijo, y esto es muy importante para ti como cristiano, para ti como discípulo de Cristo, para mí, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esto es sorprendente, pero te pido y te invito a que te sitúes en el lugar correcto. Si tú eres un discípulo de Cristo, entonces a ti te es dado conocer los misterios del reino de Dios. Entonces el Señor Jesús explicó, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Fijaos, aunque la semilla es la palabra, esa semilla se sitúa en la persona y la actitud hacia la palabra determina el destino final de la persona. ¿Cuál es tu actitud hacia lo que Dios dice? ¿Cuál es tu actitud hacia lo escrito está? Así que el Señor Jesús explicó estas categorías que antes había ilustrado mediante la parábola, hablando de personas. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Esto yo creo que nos tiene que preocupar, porque dice que esta gente creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Y este es uno de los versículos que quiero que comentemos. En el tiempo de la prueba
se apartan, creen por un tiempo. Es fácil creer mientras no haya pruebas. Es fácil creer mientras no haya desafíos. Es fácil creer mientras estás sano. Es fácil creer cuando los problemas están en otra casa. Pero se hace difícil cuando es uno mismo, tú o yo, quienes estamos experimentando esos problemas. Así que, siendo que la palabra de Dios está en nosotros, en la prueba, no te apartes. Y que el Señor me proteja para que no me aparte. Y que la prueba sea solamente algo que va a pasar. Así que el desafío para ti, para mí, es que sigamos creyendo en ese Dios que es un Dios sembrador. Es un Dios que sabe todo el proceso. Es un Dios que busca el resultado de sus acciones. Y Él quiere que tú y yo seamos la respuesta a su actuación. Así que hay otra categoría. Hay una categoría que, debido a todas las circunstancias negativas de la vida, fijaos, la que cayó entre espinos son los que oyen pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones. ¿Falta de trabajo quizás? Sí, pero Dios sigue estando ahí y puede proveer. Las riquezas y los placeres de la vida, algunos se van por esta otra dirección. Y dice que esta gente no lleva fruto. Pero la que cayó en buena tierra, la palabra de Dios, que cayó en buena tierra, son los que con corazón bueno y recto. Me voy a parar en este versículo. Aquellos que reciben, que recibimos la palabra con corazón bueno y recto, retienen, y aquí está la palabra clave, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Me encanta el Evangelio de Lucas, porque es explicativo, te da las claves concretas de cómo funcionan las cosas. Así que el Señor Jesús enseñó que aquellos que reciben su palabra con un corazón bueno y recto, que retienen su palabra, darán fruto con perseverancia. Hermano, hermana, esta es la descripción del mundo que el Señor Jesús hizo. Esta pequeña imagen refleja el estado de la gente en general. Así que en el versículo 18, el Señor Jesús hace una conclusión sorprendente que es un llamamiento y es un llamado de atención. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Parece injusto, pero esto es lo que ocurre del punto de vista espiritual. Hay un proceso de pérdida si nosotros no actuamos para retener la palabra de Dios. Voy a acercarme un poquito al concepto de nueva normalidad. Y esta nueva normalidad quiero proponeros verla como la historia del mundo entero desde el principio. Cuando entró el pecado en el mundo, la nueva normalidad proponía que el bien y el mal estuvieran juntos para siempre. Esta es la nueva normalidad del mundo desde que entró el pecado en el mundo. Y parecería que así va a seguir para siempre. El Señor Jesús habló enseñando y diciendo que esto no va a ser así. Y este es el tema de la segunda parábola que vamos a ver. Pero antes de ello quiero presentaros a un autor y decirles a los jóvenes y no tan jóvenes que se puede encontrar en YouTube muchos de sus vídeos, de sus presentaciones,
es uno de los defensores cristianos más elocuentes que tenemos en este momento. Se llama Ravi Zacharias, y es curioso que él escribió un libro que se llama Líbranos del mal. Es un libro, yo lo tengo en rumano en esta oportunidad. Coge esta declaración del Padre Nuestro y él explica que no hay ninguna base, ninguna explicación, valga la redundancia, para la existencia del mal. Pone ejemplos como que el mal ha llegado a dimensiones desconocidas. Y él propone algo muy interesante. Él dice que hay que restaurar el alma en una cultura que se está desintegrando. Y creo que ha explicado muy bien lo que está pasando en este momento de la historia también. Pues él dice que el mal sigue siendo un misterio, que no tiene razón de ser y no debería existir. Permitidme una declaración. Este libro lo estoy usando porque se publicó en el año 1997, en su versión en inglés. Y en la página 183 aparece la pregunta: ¿cómo será el futuro? Y él dice que los futurólogos, especialistas en tecnología o en ciencia, están disfrutando, presentando todo tipo de especulaciones. Dice, no pasa una semana para que alguien no presente y se presente como plenamente confiado en que vamos a volar con una velocidad extraordinaria y que habrán nuevos inventos que vamos a utilizar. Pues hoy día, fijaos, del 97 hasta 2020, esto es verdad, se ha convertido en verdad. Hay muchas cosas que se dijeron que iban a darse y se dieron, pero fijaos su aplicación. Fascinados de todas estas posibilidades, que son verdaderamente increíbles, nosotros, seres humanos, ignoramos justamente el elemento que nos ha hecho tanto daño a lo largo de toda nuestra historia y que en este siglo se ha hecho cada vez más fuerte. Nuestra inclinación crónica hacia la destrucción. Y esta es otra realidad que se está dando en nuestro mundo. Estamos viviendo en este momento en un mundo donde convive el bien y el mal. ¿Tiene que ser así? El Señor Jesús nos explicó que las cosas no serán así. Vamos a la siguiente parábola. Mateo 13. Mateo 13 se encuentran, de hecho, las dos seguidas y se pueden seguir en ese mismo capítulo si queremos. Pero vamos a leer ahora desde el versículo 24 en adelante. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, llama la atención, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esta es la explicación del mal. Nuestro mundo claramente contiene el mal se expresa de muchísimas maneras, y esta enfermedad es una expresión del mal que viene del enemigo. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Quiero deciros que a día de hoy, las preguntas que le hacen a Dios no son estas, no son las correctas. La pregunta que se le hace a Dios es, ¿dónde estás, Dios? Cuando hay personas que enferman y mueren de una manera completamente
injusta y tantas tragedias que hay en este momento. Lo que dicen, ¿dónde estás, Dios? Tú eres el culpable. Sin embargo, el Señor Jesús explica, y te invito a que seas de aquellos que recibe la palabra de Dios y la retiene. Así que Él explica, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que le arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hace 2000 años pronunció el Señor Jesús esta palabra. La realidad del mundo en el que nosotros vivimos es que el bien y el mal conviven, la verdad y la mentira conviven. Es muy difícil distinguirla, pero aquellos que se guían por la palabra de Dios entienden lo correcto y entienden la realidad. El Señor Jesús nos explicó que aunque parezcan las cosas muy semejantes, porque es verdad que el trigo y la cizaña se parecen mucho, pero a la hora final se distingue claramente por el fruto. Y así el Señor Jesús explicó también que por los frutos se conocerán quiénes son los hijos de Dios. En el versículo 36, entonces, después de despedir a la gente, entró Jesús en casa. Se le acercaron sus discípulos. Nuevamente, te invito a que te identifiques como discípulo de Cristo, porque hay un gran privilegio que nos es otorgado, que es entender los misterios del reino de Dios. Así que a los discípulos, el Señor Jesús les explicó esta parábola también. Respondió él, le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¡Cuidado! Esto es lo que hay en el mundo. Hijos de Dios e hijos del malo. Por eso la realidad que nosotros vivimos es la expresión de a quién sirven unos y otros. De si son hijos de Dios o si son hijos del mal. Todavía estamos en tiempo de gracia y tú puedes decidir de quién quieres ser. Elige ser hijo de Dios. El enemigo que sembró es el diablo, dice, el que sembró la cizaña. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. Hermanos, hay un fin de este mundo. Las cosas no seguirán así. La nueva normalidad del pecado, la mezcla entre bien y el mal, no seguirán para siempre. La mezcla entre la verdad y la mentira no seguirán para siempre. La mezcla de la salud y la enfermedad no seguirá para siempre. Así que la buena noticia es que el sembrador hizo un plan de cultivo para que en cierto momento recoja los buenos frutos. Dice el versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Fijaos que ubica su reino en el aquí y el ahora. Y dice que de su reino recogerán a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno del fuego. Así, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Te pido y te invito a que recibas en tu corazón esta declaración fantástica del Señor Jesús. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y nuevamente,
El que tenga oídos para oír, oiga. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús tiene un plan para este mundo. Es como el jardín que alguien cuida para que dé frutos. No hay experiencia más bonita que coger y probar aquello que hayas cultivado. Lo que Dios está cultivando en este mundo son seres humanos nobles, seres humanos que tengan un carácter semejante a Dios. Retener la palabra de Dios es lo que hace que haya fruto, y tú puedes ser una de estas personas. El Señor Jesús declaró que Él vendría, Él personalmente. En Apocalipsis encontramos sus declaraciones. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, si ven, Señor Jesús. Estamos viviendo este tiempo. No sabemos cuánto va a durar. El desafío para ti y para mí es que seamos de aquellos que retienen la palabra y viven de acuerdo con la palabra. Más aún, que seamos de entre aquellos que vivimos con la confianza en Dios. Hoy estaba hablando con una señora de nuestra iglesia que ha pasado por esta enfermedad. 7 en la casa, una niña de 2 años, han orado a Dios y han pedido la protección de Dios. Y quiero decirte que Dios no ha prometido que no vamos a coger la enfermedad, sino que estará con nosotros y que Él obra en nuestras vidas. Esta señora, Francisca, me dio permiso para que dijera su oración. Ella pidió que Dios enviase a su ángel a su casa. Y dijo que literalmente la situación se dio como si el ángel de Dios estuviera en su casa batiendo sus alas. Es nuestro deseo que la presencia de Dios inunde tu vida. El Señor te bendiga grandemente.